buenos días a los participantes de esa asignatura en el marco de la maestría Derecho Procesal Penal, ¿sí? Estamos aquí incorporándonos y pues la dinámica de hoy planteo que sea una dinámica tendente a la revisión de algunas actividades que teníamos, de una actividad que teníamos pendiente para el día de ayer. Está conectado en este momento el compañero Jorge Barbosa. ¿Cómo está, Jorge? Aprovecho para saludarlo. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctor Colina? Bien, chévere. Jorge, le quiero hacer una pregunta. Señor. Había una actividad pendiente que era la consignación de la idea de investigación en términos en Sí, cuanto a señor. lo que era un planteamiento de un problema, lo más general, de repente algunos objetivos, si se tenía alguna justificación, si se había avanzado más en eso, pues también podía incluirse algo del marco teórico o el esquema de marco teórico, porque la idea ¿cuál era? La idea era diagnosticar el estado en que está llevado a cabo el proyecto para pues empezar a hacer los ajustes y correcciones pertinentes. Entonces, ahora que, que me gustaría preguntarle, ¿consignó usted su idea de investigación? En efecto, doctor, yo le comentaba en la última oportunidad que estaba supeditado un poco a la última reforma del COP. Pero sí, en efecto, doctor, por supuesto, que sí, logré alterar, lógicamente, mi informe para poder cumplir, lógicamente, doctor, esa finalidad, pues, por supuesto. Sí lo logré, doctor. Ok, Sí logré, doctor. Jorge, porque fíjese, ¿qué ocurre? No lo estoy preguntando como en tono de evaluar, ni de inquirir, ni de presionar, no, nada de eso. La idea es, ¿cuál es? Que estas clases y estas asignaciones que se están haciendo sean instrumentales, es decir, sean herramientas para la construcción posterior de el proyecto de investigación. Entonces, todo esto que estamos haciendo es destinado a eso. Entonces, le quería preguntar, Jorge, porque hay algo fundamental. El problema, ¿sí? El problema. Entonces, le quería preguntar, piense bien para que responda, porque cuando yo le pregunto a una persona cuál es su problema de investigación, debiera ser bueno, pocas palabras, de forma sucinta poderse resumir, porque cuando el problema de investigación no se puede resumir en términos breves, de repente no lo estamos planteando adecuadamente o de repente estamos yendo demasiado pero eso suele ocurrir, que de repente uno tiende a ser muy extenso, muy amplio en la definición de sus temas y problemas de investigación. Entonces, Jorge, me gustaría preguntarle, ¿cuál es su problema de investigación? Doctor, yo trabajé en un tema que me pareció muy esencial y muy importante, que es en la base o en la fase de investigación o la fase preparatoria en los derechos y las obligaciones del imputado, que me pareció algo tan esencial en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema penal. Me parece algo esencial. Es el comienzo, doctor, por supuesto, el comienzo de esa estructura que vamos a desarrollar, lógicamente, en todo el proceso penal. En la primera fase me quise detener, lógicamente, para hacer algunos aportes, algún cuestionamiento, doctor, con respecto a lo que era en sí el procedimiento, comenzando de repente por aquella simplemente acta policial que era tan esencial y es tan esencial, doctor, por lo menos en nuestro ejercicio y en el desarrollo del proceso penal, básicamente, con todas sus críticas, lógicamente. Comenzando, lógicamente, también, por supuesto, haciendo algunos comentarios con respecto a los tipos, lógicamente, o formas de comenzar la misma acción penal.
haciendo algunas acotaciones históricas, algunas comparaciones, doctor, con los procedimientos hechos en otros países también. Ok. Y bueno, sí, doctor. Ok, no, Jorge, entonces, pero, a ver, fíjese. Quiero que de repente pensemos un poquito al respecto. Tiene un tema de investigación, ¿estamos claros? Tiene un tema de investigación. Usted me habla de derechos y obligaciones del imputado, me dice, ¿sí? Sí, doctor, por supuesto. Ok, listo. Entonces, Sí, ya tenemos un tema. Sí, tenemos un tema. sí, doctor, Usted por supuesto. tiene la guía holopráctica a la mano, la guía holopráctica de investigación del IES. No, por este momento no, porque me encuentro en otro sitio totalmente apartado de mi oficina, donde mantengo todo el informe. Me agarró un poquito a la hora, entonces no quise perder la clase de ninguna manera, como nunca lo he hecho, doctor. No quise No, perder la claro, oportunidad de... Jorge, lo Exacto. importante es participar y lo importante es que vamos creciendo. De todas formas, a lo que le voy a hacer referencia, pues usted puede, como esta clase queda grabada y queda online, entonces podrá usted revisarlo con posterioridad. Entonces, Por quiero favor, llegar doctor. a que volvamos a retrotraernos a la guía práctica, acá en un página 8 del PDF, que dice, es muy relevante que el investigador explique cómo ve el problema y cuál es el objeto de la investigación, además de tener una definición clara. En tal sentido, redactar el problema y ubicarlo en el contexto desde lo más general, macro, a lo particular, meso, y en el específico, micro, y fundamentar con basamentos bibliográficos. Entonces, cuando vamos a construir el problema de investigación, debemos haber unos síntomas del hecho observado, unas causas y unas consecuencias de ese hecho observado. Entonces, si tenemos un tema de investigación que es los derechos y obligaciones del imputado, ¿sí? Debiera haber algo, una circunstancia de hecho que me va a determinar que hay un problema, ¿sí? Para no quedarnos solamente en hacer un trabajo monográfico, es decir, cuáles son los derechos o si existe una indefinición de los derechos y obligaciones del imputado, de repente no los tenemos claros porque no los define la ley, los ha desarrollado alguna jurisprudencia, a eso me refiero. Entonces, Jorge, ¿cuál es el problema que existe? ¿Qué situación problemática hay con respecto a esos derechos del imputado y a las obligaciones? Sí, siempre, doctor, no solamente mi tema a desarrollar, estamos encontrando que la parte teórica, pues, parece muy bien. La parte de ley, la parte legislativa, va muy bien, doctor. Uh -huh. El único problema, el único problema, el único problema que existe es, lógicamente, que por las dificultades del sistema en la cual estamos viviendo, por lo menos se prestan para muchos inconvenientes y no se cumplen. Doctor, yo que creo, yo lo he tratado en muchas oportunidades ese estudio, y la ley no me parece incorrecto. Sí deberían, de una forma o de otra, reducirse los lapsos, doctor. Sí, sería más conveniente, siempre tratando de evitar ese problema permanente que tenemos de impunidad. Pero en cuanto a las definiciones de ley, a la estructura en general, doctor, de nuestra legislación, me parece bien. El único inconveniente que encuentro, doctor, es que, lógicamente, son los problemas que tenemos, que podrían considerarse de momentos, doctor, de momentos sociales, de momentos políticos, momentos económicos que no nos permiten a veces darle ese cumplimiento, ese fiel cumplimiento a la ley que nos otorgue esa posibilidad, por lo menos, de encontrar ese objetivo fundamental, que es el de darle equidad al procedimiento y cumplir con el objetivo fundamental, que es la justicia, doctor, definitivamente. Como le digo, no encuentro mayor inconveniente. Sí me encantaría, sí me gustaría, como parte jurídica, parte, no sé, la parte jurisdiccional o creación de leyes, doctor, sí abreviar como lo trata de hacer de una forma o de otra
esta reforma penal, doctor, del Código de Procedimiento La Penal, un poco abreviación de los lapsos. de, de, abreviación de los laxos, doctor, por supuesto. Okay. Pero yo no le veo, doctor, tanto inconveniente. El problema es que no estamos cumpliendo definitivamente. Eso es laxo, doctor. No estamos cumpliendo con las medidas de la ley, no estamos cumpliendo con absolutamente nada y estamos supeditados a lo que ordena, desafortunadamente, un ministerio público, un tribunal, doctor, desgraciadamente. Eso es lo que estamos desafortunadamente viviendo. La ley está muy bien escrita, ¿por qué no? Con algunas correcciones, por supuesto, como lo acabo de repetir y lo sigo repitiendo, pero el problema es ahí definitivamente, doctor, en la aplicación de la ley, que todo se nos ha convertido desafortunadamente en un circo judicial, doctor, donde Claro, hay tanta Jorge, pero necesidad, entonces, donde fíjese, pasa algo, ¿no? Pasa algo. Estamos dentro del estudio del derecho procesal. Sabemos que en el derecho estamos estudiando mm, normas que regulan conductas, por lo menos en el caso del derecho sustantivo. Sí, regulan conductas. De repente una persona desea hacer un contrato, bueno, como comprar algo, vender algo, entonces existe una norma que regula eso, o que regula un hecho ilícito, que un delito, o que regula un daño generado a una persona. Pero después entramos en el campo del derecho adjetivo, que también regula conductas, pero regula conductas procesales, ¿sí? Entonces, debemos revisar, por ejemplo, si usted me dice que hay un problema y que la ley está bien, pero el problema es la realidad, pues deberían buscar. Si usted va a plantear su investigación así, tiene que estar consciente de que tiene que hacer alguna fase de campo que debiera, pues, indagar cómo es el ejercicio de del derecho allí en ese caso, para poder entrar a decir, bueno, la práctica es esta y eso implica la violación de tales normas, la disminución de las garantías procesales, la disminución del debido proceso, el derecho a la defensa o algunas otras garantías particulares. Entonces, lo que le digo, Jorge, es, hay que afinar bien qué es lo que usted quiere estudiar, porque hay que decir, bueno, mi problema de investigación es el incumplimiento, porque eso se debe a tal cosa. Las consecuencias son tales y pudiera uno pensar, pero entonces hay que afinar eso, ¿no? Hay que afinar y se lo perfecto. digo en este momento porque este es el momento de irlo, de irlo tocando, de irlo revisando, porque mal haría yo si no le indico a tiempo y de repente cuando usted ya vaya a presentar su proyecto, entonces se resulta que no, que todavía falta hacer ese arreglo. Y aprovecho Por esta supuesto, clase doctor. para esto, porque ¿qué ocurre? Porque luego más adelante hay que mostrar, hay que presentar antecedentes, hay que presentar el marco teórico y si no tenemos claro bien lo que vamos a estudiar, entonces, pues, ¿cómo vamos a buscar los antecedentes y cómo vamos a buscar el marco teórico que me va a permitir hacer ese análisis? ¿Ve? Entonces, Jorge, de todas formas, mire, yo planeo en este diciembre, yo sé que eso es pesado, pero en este diciembre vamos a ver si hacemos otra actividad adicional para poder ir ajustando más eso. Pero tome por favor en consideración para cuando vaya a presentar esa actividad, esta sugerencia que le hago. Lo que les digo, no se asusten porque estas actividades en realidad no son un fin en sí mismas, sino son instrumentos para poder construir el proyecto o para tener la idea ya general de lo que va a ser el proyecto y lleguen ustedes con algo consolidado. Entonces, en esto, si se corrige muchas veces, no importa, porque al final el producto último es el que importa y es el que es evaluado y el que se toma en cuenta para la materia, porque es el que les va a permitir avanzar. Los productos parciales, no. Perfecto, doctor. Muy amable por esas sugerencias. De todos modos, estamos en el trabajo de campo permanente, doctor, y ahí es donde encontramos las deficiencias de este sistema, desafortunadamente. Pero sí, absolutamente razonable, doctor, lo que usted acaba de comentar, Claro, y hay que Jorge, tomarlo en cuenta obligatoriamente. porque lo que le digo es, cuando uno está en el trabajo de campo, uno está en la calle, pues uno se da cuenta de las realidades. Pero tiene que, si usted las va a reflejar así, tiene que buscar la forma de traerlas al discurso de la investigación como un hecho, como una evidencia. Entonces esa evidencia debe sustentarse en
pues en algún dato que usted tiene. Entonces, ese dato, pues, no sé, usted de repente puede decir, bueno, yo consulto los expedientes, los expedientes dice que esto es lo que se hace, etcétera, etcétera, o hay un informe, algo así. Entonces, sí lo va a hacer así. O si no, pues puede replantear para hacer normalmente como se hace en derecho, que se hacen simplemente investigaciones documentales y que son de interpretación y de interpretación jurídica. En efecto. Sí, hay que tener en cuenta esa parte, doctor, ¿no? Que me parece muy fundamental. Lógicamente son momentos coyunturales que sabemos que todo esto debe cambiar de una forma o de otra, fundamentalmente, y eso lo soñamos todos, por supuesto, como abogados y como defensores. Pero sí, son cuestiones coyunturales, doctor, definitivamente que, claro, que deberíamos ir definitivamente mucho más a la parte, a la parte, a la parte de la materia, como sí, como tal, por lo menos nada que ver con este tipo de comportamientos que son coyunturales definitivamente, pero que son tan importantes en este momento que nos estamos viviendo y no sé hasta cuándo, doctor, continuemos con esta serie de problemática, por lo menos que no se están cumpliendo, lógicamente, los pasamentos, los objetivos, los lineamientos, pero bueno, vamos, yo de todos modos voy a seguir el consejo del doctor Colina, de cualquier sintomatología que pueda concurrir, tendré que explicarla y fundamentarla, lógicamente, doctor, con los diferentes casos y la jurisprudencia, lógicamente, del caso. Sí, en esos casos, por lo menos si usted encuentra algo que se produce de manera reiterada, pues uno puede decir, mire, la práctica procesal es esta. Si tenemos casos demasiado aislados, pues eso ya sería, como decir, un estudio de caso y tendría que tener suficiente relevancia para poder, relevancia teórica para poder ser pertinente. Entonces, de todas formas, en Sí, estos días estamos ahí por el grupo de WhatsApp y nos podemos comunicar, Jorge. Cualquier cosa, o me usted es escribe un muy WhatsApp amable. para organizarlo. Bueno, muchas Muy gracias. amable, doctor. Muy gentil. Ujú. Muy Y gentil. ahora aprovecho para saludar a David Camacho, sí, que se ha conectado en este momento. ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Desde Bien Barinas, chévere. bueno, un cordial saludo. Me estoy conectando tarde porque tenía problemas de internet. Hay problemas de internet aquí en Barinas ahorita, ¿vio? Había problemas de luz, pero ya, bueno, ya llegó. No sé dónde vive Barbosa, pero yo sé que es de aquí de Barinas también, pero bueno, qué bueno que está conectado. Doctor, de mi trabajo, bueno, la admisibilidad de la acusación en el proceso penal venezolano, un tema eminentemente documental, ¿verdad? Bibliográfico, Sí. digamos, de la investigación. Y estrictamente o básicamente circunscripto a la etapa o a la fase intermedia, Ujú. que es la fase donde se admite precisamente la acusación, donde vamos a pasearnos por las posibilidades que pudieran desarrollarse, ¿okay? O de lo que sucede normalmente en esa audiencia preliminar y que culmina con la admisibilidad o no de la acusación Ok, y su apertura a juicio o no, claro, también. sí. Entonces, fíjese, vamos a hacer como igual como hicimos con Jorge. Usted Ajá, gracias. tiene mucho más claro el tema de investigación. Ahora, el problema, ¿cuál pudiera ser? Específico. El problema, porque recuerde, el problema para entrarlo a definir, deberíamos decir unos síntomas que existen, las causas de ese problema y las consecuencias no deseadas de ese problema. Sí, sí. Claro, mi perfil es siempre el garantismo, ¿oyó? El Claro. garantismo es lo que lo preeminente aquí, el debido proceso realmente, ¿ok? Incluso la reforma, la última reforma de hace 2 meses, Sí. con lo que tiene que ver incluso con la excepción, ¿verdad? Del 28 y cuando la acusación no está bien fundamentada o no existen, eh, yo digo que se parangona con el sobreseimiento, cuando a pesar de la falta de certeza no existen bases suficientes para, ¿verdad? Para Mm. que el fiscal del Ministerio pueda sostener un juicio o la acusación en juicio y tenga un prospecto de condena, ¿verdad? Bueno, esa última reforma que dice que si no existe en la acusación Ujú. suficiente el pronóstico de condena, Ujú. procedería a la inadmisibilidad de la misma. Sí, hay unas decisiones del 3SJ que vienen por allí también sobre, o que están por allí sobre eso también. Las mismas van a ser citadas.
Ok, dentro de la estructura del sistema acusatorio, por ejemplo, pensando en la Ujú. estructura del sistema acusatorio, esa última modificación deja todo igual, deja todo armonizado o de repente hay algún desequilibrio, alguna desarmonía entre las funciones que cumplen cada uno de los actores del proceso penal o está correcto. O veníamos de un No, problema y lo estamos haciendo mejor. no, vamos a decirlo de esta manera. Lo que decía Barbosa hace un momento, le escuché bien, ¿no? Ujú. Que está previsto, pero no lo estaban tomando en cuenta nuestros jueces. Y ahora como que viene con una decisión del TCJ que viene a apoyar esta reforma, o quizás estas últimas decisiones fueron las que dieron pie para esta reforma, que tocar ese punto en específico sobre las deficiencias en la acusación fiscal, ¿verdad? Porque muchas veces, y bueno, y todavía vemos cómo el fiscal del Ministerio Público pretende no investigar más desde la flagrancia, vamos a decirlo así, y viene a presentarse a la audiencia preliminar con los mismos que tenía para la flagrancia. Es decir, no investigó más, no avanzó más, y, y el pronóstico de condena o las pruebas que están basadas ahí, no voy a decir que son, bueno, podríamos decir, como dicen en el sistema norteamericano, circunstanciales. Ujú. Entonces, el juez pudiera, según más o menos esa reforma, apartarse y no admitirla. Eso me pareció muy interesante, ya que, bueno, ya venía trabajando en esto, pero esto ese desarrollo del debate, pues del 327 en adelante, me pareció bien interesante con respecto a esa sección Claro, se de otorga, fundamento, de falta de fundamento de la claro, acusación. pero quiero decir, se otorga una potestad adicional al juez, ¿sí? Que puede entrar a calificar la calidad, por decir así, Sí, sí, de la sí, acusación, de la imputación. sí. Entonces es interesante, sí, es interesante porque de repente podía, vamos a ver que pudiera hacer una modificación del equilibrio de los sujetos procesales o de la competencia de los sujetos procesales, tal como de repente lo veníamos entendiendo tradicionalmente, pero de repente sí de acuerdo con los principios de garantistas. Entonces, Sí, sí, ahí hay un problema, ahí hay obviamente hay un problema y hay un problema que hay que estudiar, ¿ve? Entonces, fíjese, en el caso suyo va más claro, está más claro el asunto, ¿sí? Está más qué claro. bueno. Tenemos un problema, las causas, porque mire, ¿qué le iba a decir yo? Las causas deberíamos, en el caso suyo, sustentarlas de repente bien en temas legales, obviamente las normas anteriores decían otra cosa, la norma anterior decía otra cosa, y en temas jurisprudenciales, de repente en eso. ¿Por qué le digo yo que en temas legales y jurisprudenciales? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, eh, que esa calidad de la acusación fiscal ha disminuido o se mantiene en condiciones no deseables por el exceso de trabajo, ¿sí? El exceso de Así trabajo. es, así es. Pero, ¿qué ocurre? Que es lo que yo me gustaría que viéramos. Estamos en el estudio del derecho procesal, ¿sí? El derecho procesal. El derecho procesal regula conductas ideales de sujetos procesales, ¿sí? Entonces, bueno, te regula la conducta ideal del juez, pero si entramos a indagar dentro de ese derecho procesal, la existencia de una sobrecarga de repente en materia en materia fiscal, en materia del Ministerio Público, una sobrecarga de trabajo que sí le existe. Entonces, pero ahí pudiéramos entrar a decir a lo anecdótico o a lo de la gestión de de una determinada organización. Tendríamos que ver que de repente en una organización hay de repente tal volumen de trabajo, hay tantos despachos disponibles, entonces eso pues va a determinar que eh, tanto un despacho debe conocer tantas causas en promedio al año, no le va a quedar tiempo. Y entramos en temas de gestión de la justicia, de gestión del proceso administrativo, estamos en ese tema, pero no es algo tan relevante para el derecho procesal como tal, porque independientemente si sacamos la existencia de que la justicia
de que el Ministerio Público no de repente no tiene la suficiente capacidad administrativa para llevar a cabo esas acusaciones en mejores términos, igualito lo que es relevante para el estudio del derecho procesal es que se le está concediendo al juez la posibilidad de ejercer un control legítimo y un control fundamental sobre la acusación. Y se le está concediendo ese control en beneficio de ¿qué? En beneficio del imputado. Se le está concediendo un control en beneficio de la persona que está siendo sometida al escrutinio del proceso penal. Entonces, esa es la parte más relevante desde el punto de vista Totalmente, procesal penal. Porque lo otro, lo que yo le digo, que el hecho de que digamos que hay más o menos jueces, que hay más o menos fiscales del Ministerio Público, que hay más o menos preparación, que vamos a estudiar, bueno, no hicieron tantos cursos de actualización. Ahí entramos en lo anecdótico. Eso va a cambiar porque simplemente si yo agarro y, claro, como si fuera fácil, nombro a determinada persona y la hago fiscal del Ministerio Público, pues voy a cambiar eso. Pero el tema que se mantiene es el tema jurídico-procesal de las normas, cómo se venían ejerciendo, cómo se venían entendiendo, cómo se venían interpretando, esa garantía, las garantías, la garantía de eso desde una forma sistémica, considerando, partiendo todo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para luego venir a la modificación. Eso es relevante. Su tema es altamente pertinente y lo veo bien delineado, David Camacho. Gracias, gracias. Ve, entonces, usted sí, decidió porque, eso. Mire, bueno, yo he litigado, son como, ¿no? Con eso. Y yo tuve oportunidad de hacer varios cursos cuando estaba en el Ministerio Público en Táchira. Bueno, cuando... Ya que se está oyendo un poquito mal, vamos a ver si... sí, es que la conexión está malosa. Okay. He observado que los jueces son muy profiscales y ellos es admisión. Sí, eso se resuelve, que lo demuestran en juicio. Pero ¿cómo nos vamos a ir a juicio si no tenemos la cantidad de pruebas necesarias para demostrar lo que está, vamos a decirlo así, la tesis planteada por la fiscalía, ¿ok? Y el juez simplemente, como es la auto de apertura, es inapelable, a menos que haya un problema con las pruebas, ¿verdad? Una prueba, se haya emitido alguna prueba ilícita o algo así por el estilo, pero como es apelable, inapelable, que digo, entonces eso va para allá. Es decir, la garantía procesal del debido proceso, del juicio justo, o no se cumple porque vamos a tener a un acusado con una espada de Damocles allí, sin muchas pruebas, pero con el procedimiento, con el proceso abierto, que lo vamos a llevar quizás en libertad o quizás privado de libertad, pero la cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público son las mismas que obtuvo cuando la flagrancia, y no se preocupó pues por añadir más, sea por exceso de trabajo o por lo que sea. Entonces, hay jueces que no tienen el criterio o la valentía necesaria para plantársele al Ministerio Público y decirle, mira, esto no, y prospera la excepción pues, del 28, numeral 4 o cualquiera otras incluso, de las que están allí. Porque los requisitos de la acusación también, si fallan, muchos jueces aquí son temerosos y el defensor se lo resalta y les hace ver, y sin embargo, admiten y ya contra eso sabemos que no, contra el auto de apertura no hay apelación. Ok, entonces fíjese, en el caso suyo podemos, revisando la guía del IECIP, en la guía holopráctica, en la página 8 encontramos el problema, el tema claro, que usted tiene un tema claro, los síntomas del hecho observado, ahí están los síntomas, ¿sí? Las causas que originan los síntomas, que pudiera ser la práctica administrativa, pudiera devenirse de alguna jurisprudencia, pudiera devenirse también de la ausencia de repente de esa regulación específica dentro del código que ahora sí está, y las consecuencias que genera en cuanto a la vulneración de garantías, en cuanto a la garantía a un juicio justo, incluso en cuanto a la utilización de los medios de la jurisdicción para el juzgamiento de causas que
pudieran estar manifiestamente no sustentadas en suficiente evidencia fáctica que permita generar la posibilidad de que haya una condena. Entonces, si no, desde el principio lo sabemos, entonces estaríamos también utilizando los medios de la jurisdicción, sobrecargándolas para asuntos que no tienen un sustento probatorio claro. Pudiera pensarse. Y ahí tenemos los elementos del Exactamente, problema. eso es, eso es. ¿Ve? Entonces, como le digo, ya vamos avanzando. Y fíjese, en el caso yo le recomendé a Jorge que revisáramos esto. Y esto lo hago como una suerte de tutorías, pero a la vez sirve porque cualquier persona que esté, cualquiera de los participantes que esté viendo, visualizando este encuentro, pues se va a dar cuenta cuáles, como en el caso suyo, cuáles fueron los elementos que sí que van concordando con con lo que está previsto en la guía holopráctica del IESI, que recoge todos los planteamientos generales en ese sentido, derivados de la metodología de la investigación. Voy a revisar eso, sí. Ahí me faltan muchas cosas todavía por adaptar, claro. Sí, claro, vamos de todas formas, lo que le dije temprano a Jorge, que ahorita en el mes de diciembre vamos a ver si pues tomamos un poquito de tiempo y yo les voy a hacer alguna asignación para ir avanzando y afinando más esto de forma tal que en el mes de enero tengamos consolidado una primera idea completa de un proyecto de investigación para que ustedes puedan avanzar ya y ir a la siguiente fase de presentación de sus investigaciones o el desarrollo de las investigaciones. Excelente, así es. Okay. Un paso a la vez, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí, Así claro. es, Muchas gracias. Tengo un participante que se ha conectado después de David. Profesor. Gracias. De David Camacho y está identificado como TIS001. No sé si es un participante o será los miembros del equipo de aquel IESIT, aunque hay otros que dice oficina. Entonces, no sé si es un participante, por favor, pudiera identificarse para conversar un poco con él. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, está Héctor Crespo, ¿sí? Estoy luchando luchando aquí con el internet para poder conectarme. Disculpe, llegué tarde. Pero aquí estoy peleando con todos los equipos a ver cómo me conectaba más rápido. ¿Cómo está todo? Ayer le logré enviar la asignación porque por el internet que tenía estos días. Pero bueno, ya nosotros conversamos la primera sesión bastante con respecto a mi trabajo. Creo que lo observo pues, y abierto a otras sugerencias que me hagan. Pues. Sí, yo recuerdo, estuvimos conversando bastante al respecto de eso. Ajá, entonces, Héctor, recuérdeme por favor su problema de investigación. Quiero que afinemos con todos los que se pueda hoy esa circunstancia. Ya veo a la doctora allí que se conectó. Sí, en el caso de lo que estoy trabajando yo es precisamente la regulación del procedimiento que se aplica hoy en día con la boga que hay de los casos de maltrato animal y de la necesidad de esa regulación. Estábamos conversando de esto, yo le envié lo que tengo avanzado. Aparte de eso, tengo pues, un par de instrumentos que estoy trabajando para recabar la información necesaria precisamente para darle forma allá a los capítulos siguientes. El problema acá es que a nivel mundial, lo que se hizo una investigación a nivel mundial, más avances en esta área en otros hemisferios y realmente no están tan consolidados como pensaba. Allí hay España, Estados Unidos, tiene algunas regulaciones, pero el problema es con las sanciones. E incluso estuve reunido en unas actividades académicas y son objetos, pues son propiedades, por lo tanto el propietario puede matarlo si quiere a pellizco, porque es su propiedad. Entonces, ahí es donde viene este tipo de situaciones e incluso ahorita con el boom ecológico, con el boom del cambio climático y todas estas cumbres que se han realizado en este año, pues ha cambiado muchas cosas. A nivel de derecho internacional, pues se ha tratado también de regular mucho
y estableció algunos lineamientos en base de tratados, pero no hay algo así, sobre todo la parte es de la sanción como tal, ¿no? No hay las sanciones ejemplarizantes que te cohiba o te inhiba a las otras personas a hacer este tipo de delitos, y que están muy vistos hoy en día porque gracias a las redes sociales cualquiera te agarra, como casos que han pasado aquí en Venezuela, que unas personas en Bolívar emborracharon un mono hasta que lo mataron, o el caso que hubo en el Oriente, que un policía le cayó a palos a un perro hasta que lo mató. De conductas, cómo se van a sancionar, y desde la máxima instancia del Ministerio Público pues se ha atacado mucho estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Más o menos por ahí iría la idea. Ok, Héctor, pero permítame que le recuerde lo que le dije en la clase pasada, en el encuentro pasado. Estamos transitando, yo le decía a usted, por el camino del filo de la navaja. Sí, porque no gran parte, la mayor parte de lo que usted me está refiriendo tiene que ver con derechos sustantivos, es decir, con la tipificación de conducta, con la protección de bienes jurídicos inherentes a al mundo animal, con la calificación de esos seres vivos como objeto y con el establecimiento de las sanciones, ¿sí? Y eso tiene que ver con derecho sustantivo, eso tiene que ver con derecho penal. Entonces, lo que yo le digo es, cuando vamos a hacer este estudio dentro del campo del derecho procesal, tenemos que sustentarnos en lo adjetivo. Sabemos que, de repente, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados en Venezuela? En Venezuela, bueno, podemos calcular que sí, que en el extranjero, todo eso, pero bueno, como una referencia de antecedente al problema de investigación. Pero cuando vamos a entrar aquí en Venezuela, debemos de repente empezar a indagar cuál es el procedimiento, si existe el procedimiento, si ese procedimiento es efectivo, si se hace valer, si respeta las garantías para todos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista procesal, ¿ve? Debemos sentarnos y centrarnos en lo procesal. Ciertamente a los casos que se han logrado trabajar o que se han realizado se han ido siempre por el ordinario. ¿Okay? E incluso aquí en Barinas hubo un caso muy nombrado el año pasado, que fue donde una señora, un perro le montó a su hija, entre comillas, porque hay una necesidad de humanizar a los animales. Y la señora, la reacción fue que agarró un alicate y le amputó el pene. Entonces eso estuvo aquí muy nombrado y ese era uno de los problemas. Incluso ya tenemos, ya conversé incluso con la juez que está encargada de ese tipo de casos, igualmente la fiscal del Ministerio Público. Y ese es el problema que ellos tienen. Me dicen, pero es que nosotros a veces no podemos aplicar entonces, como exactamente al principio, lo que es el planteamiento del problema y toda la cuestión, pues tengo que irme mucho a la parte sustantiva. Pero para llevar para llevar la investigación, precisamente que necesitamos derecho procesal especial, llamémoslo así, o afinar el actuario para entonces ese tipo de casos. Bueno, entonces fíjense, en ese caso pudiéramos estar pensando que usted pudiera decir que existe un derecho procesal, no existe un derecho, un proceso especial, característico, especificado, concreto, idóneo para el tratamiento de estos casos que se han llevado, usted de repente revisa, que se han llevado por el procedimiento ordinario, qué falencias ha habido dentro del procedimiento ordinario para llevarlos, cuáles son las consecuencias de esas falencias, cómo se lleva en otros países, más acertadamente, menos acertadamente, pudiéramos entrar a comparar qué nivel de adelanto tenemos en ese sentido para ir recabando. Eso obviamente no lo va a decir todo en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema debiéramos de circunscribirnos de que de repente no existe o que de repente no ha habido efectividad en cuanto al juzgamiento de estos delitos, etcétera, 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 porque no hay de repente una normativa especial y en el marco teórico entramos a revisar lo que conlleva después para poder centrarnos en lo adjetivo, Procesal. en lo procesal.
Yo sé que obviamente, dadas las características peculiares y particulares de ese tipo de delitos, pues es necesario entrar a revisar un poco lo sustantivo, pero en estos casos, aunque es relevante revisar un poco lo sustantivo, el centro, el 90% de la investigación tiene que irse por el campo y por los caminos del proceso penal, bien sea proceso penal venezolano, bien sea proceso penal extranjero, si estamos haciendo algún momento un estudio de derecho comparado para pues, informar y enriquecer nuestro acervo jurídico y el del lector de la investigación, también para entrar a luego hacer nuestras propias reflexiones respecto de el estado actual del proceso penal con respecto a ese tipo de delitos. ¿Ve? Entonces, por eso le digo, hay que centrarnos y ubicarnos en eso. Porque, por ejemplo, si es verdad, usted me dice que en algunas partes, de repente uno puede deducir o puede pensar de acuerdo a la pena o al tipo, si la pena es muy leve y es muy endeble y simplemente implica de repente, una restitución patrimonial, eso me va a determinar el hecho de que estos seres vivos bueno, no son seres humanos, pero son dados en el nivel de una cosa que de repente no tiene sufrimiento, no tiene ningún tipo de emocionalidad y que de repente puede ser sustituida como una mesa o como una silla. Sí, eso pudiera también uno entrar a decir, pero esa parte, en cuanto a esa calificación, pues sí hay que de repente ubicarla como de repente para intentar justificar o comprender el porqué de las regulaciones adjetivas que estamos estudiando en el extranjero, pero sin entrar a ahondar tanto en ello, porque lo que le dije es tema de derecho penal y no de procesal penal. Claro, obviamente penal y procesal van juntos, van de la mano porque pues el procesal penal es el derecho instrumental para hacer cumplir los fines del derecho del proceso penal. Pero pues, ¿cómo podemos hacerlo nuestro centro de investigación es el derecho procesal? No sé qué me quiera comentar entonces al respecto, Héctor. No, no, perfecto. Yo estoy claro de que como voy caminando sobre el filo, ¿no? Y que dependiendo de la dirección que le dé, pues me puedo equivocar, sobre todo en la parte de que estamos en una maestría de procesal penal. ¿Ok? Y yo sé que tengo que irme siempre a hacer procesal porque es la esencia de esta maestría. La idea es básicamente, y por eso quiero que lo lea y estoy abierto, por supuesto, a cualquier sugerencia y a cualquier inclinación que debamos hacerle, porque realmente en esa materia está todo muy virgen, pues está todo muy somero y podrían montarse incluso un par de trabajos paralelos, uno del penal y otro del procesal, que es el que ahorita. Yo he estado leyendo mucho con respecto a esto e incluso, recuerda yo que hizo en estos últimos años también hemos tenido muchos problemas precisamente por esa área, que han sido algunos colegas muy atacados, incluso han estado en procesos, en procedimientos penales por problemas con las personas, los dueños de los pacientes. El problema es que hay dos líneas, no muy claras. La parte de animales, de grandes animales, que solo de consumo, ahí no hay problema. O sea, la gente quiere sacrificarlo, comérselo. Pero cuando entramos a los pequeños animales, cuando son mascotas, se convierten en familias de las personas, el perro que tiene 20 años con la familia y que lo quieren como fuera parte de los miembros, entonces donde vienen susceptibilidades, se pierde esa propiedad y se convierte en algo más sentimental, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se debe regular cuando una persona demanda a otra o cuando acusa penalmente a otra persona porque mató su paciente, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que yo sé que estoy caminando en una zona gris y tengo que aclararla porque tengo que terminar un trabajo. Y bueno, cuento con ello. Pues.
Sí, porque fíjese usted algo, ¿no? Piense en algo, cuando estamos hablando de un animal que la persona humana tiene vínculos emocionales con ese animal y obviamente pues de repente no sé cómo calificar los vínculos que pueda tener el animal con la persona, pero existen unos vínculos ciertos emocionales de una persona humana con un animal, hay que entrar a revisar que está tutelando el derecho, si los derechos del animal o los derechos de esa de la persona que persona. tiene vínculos emocionales con ese animal. Porque si de repente lo vemos así, en cuanto al derecho penal, sin entrar mucho en eso, si lo vemos así, entonces tendríamos dos categorías de derecho. De repente, si un animal tiene vínculos emocionales, una persona tiene vínculos emocionales con determinado animal, o si tenemos un animal que no tiene dueño y tal, pudiéramos decir que si estamos a ver la protección de los animales, tendríamos dos tipos de protección distintas, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, eso hay que entrarlo a ver cuál es la protección garantizada, a qué bienes jurídicos garantiza la norma para yo saber si efectivamente los está cumpliendo dentro del campo del derecho procesal o debe hacerse algo específico para garantizar. Entonces, claro, obviamente hay que entrar a ver el derecho penal para ver el bien jurídico protegido, porque si de repente hay un homicidio de una persona humana, para ponerlo, suena redundante, pero para que no quede Sí, duda, para sabemos que que no el quede bien claro. jurídico es la vida el que está siendo Es la protegido. vida. Pero si estoy, Pero y si yo estoy, he dado muerte a un sabueso, a un perro de compañía, de una persona de la tercera edad que tiene vínculos emocionales, ¿cuál es el bien jurídico que yo estoy violentando? ¿Sí? ¿Cuál es pero el bien jurídico que estoy violentando y de qué forma debo procesalmente proceder? ¿Cuál es la más evidente para lograr que se produzca los efectos dentro del claro, proceso penal? ¿Ve? doctor, pero fíjese incluso, si nosotros nos vamos a la ley penal del ambiente, la cual también tiene su parte procedimental inmersa dentro de la misma ley, y la cual no se ha actualizado en los últimos, no sé, 20, 30 años, donde ya lo que son las penalizaciones son ínfimas, porque son multas en unidades tributarias, ese tipo de cosas, y que tiene una parte procesal muy específica. Entonces, esa también sería una forma de abordar este tipo de trabajo, ¿no? Sí, claro, es una forma, pero lo que yo de nuevo les digo, no centrándonos en el campo penal, sino en lo procesal. Obviamente, lo penal nos va a Exacto. salir, nos va a servir de punto de partida, pero debemos centrarnos en lo procesal. Pero la idea que yo le estoy dando es que para poder comprender lo procesal, debiéramos saber desde el punto de vista sustantivo cuál es el bien jurídico que es protegido tanto por estos delitos como por la tipificación de estos delitos, como por el proceso concreto. Entonces, tendríamos que ver si ese proceso es instrumental, es efectivo para la protección de ese bien jurídico. Pudiera uno pensarlo. Entonces, uno puede decir, bueno, tenemos un proceso ordinario que es muy largo, etcétera, 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 o que tiene tales características, debiera tener tales características porque en tal país se hace de tal forma, erradamente o acertadamente, voy calificando, Sí, pudiéramos estudiar una visión general del proceso que debiera seguirse, de las normas procesales que debieran imperar en este campo, sin olvidar las garantías de la persona que será objeto de juzgamiento en ese proceso penal. Entonces, esa visión holística. ¿Ve? Pero, como de nuevo le digo, perfecto, le insisto, procesal. perfecto, estamos claros. Ok, hay personas que me están reportando problemas de conexión. Aquí me han indicado La mía está bastante mala. sí, sí, pero hay personas que sencillamente no se han podido conectar. No se han podido conectar porque pues está un poco lento, como más de lo normal, la conexión. Entonces, creo que me indicaron aquí en el IESIT que de repente vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y creo que volveríamos en unos minutos. Sí, entonces voy a cerrar la sesión. De todas formas,
lo que le digo, cuando le hago estas observaciones puntuales, lo hago como algo, estoy haciendo primero, digamos, práctico, de ir revisando, porque de repente cuando yo revise los trabajos de cada uno que terminaron de consignar anoche, pues uno puede hacer algunos comentarios allí, pero son bastantes trabajos, ¿sí? Y pues no vamos a tener esta interacción que hemos tenido con algunos de los participantes así directa. Pero aunque yo no tenga esta interacción directa con todos, quienes oigan el video, quienes vean el video y oigan lo que se está hablando allí, pueden decir, ah, bueno, en el caso de Barbosa pasó esto, en el caso de Crespo pasó esto, en el caso de Camacho pasó esto. Entonces eso me permite a mí enriquecerme para desarrollar mi caso. De igual forma, les digo que tenemos el grupo de WhatsApp. Yo les pasé, creo que les pasé unos audios que yo había preparado también para el grupo de doctorado, creo que les pasé a ustedes, donde especificaba algunos parámetros para el problema. No sé si los tienen ustedes, señor Crespo. Estoy revisando los torneos. Creo que ya había pasado unos audios allí también. ¿Qué día? Hace ya bastante tiempo. Muy bien, sí, usted tiene una ñ como señal, ¿verdad? Sí, bueno, son reenviados de tiene otro grupo. Sí, yo no he subido actividades, entonces, bueno, no sé si suban en orden, que no, si subió del grupo del doctorado unos audios que deseo compartir. Ok. Subió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 audios. Sí, en esos audios yo hago como un resumen también de la primera parte de esto que estamos trabajando, que espero que con el encuentro de hoy ya podamos consolidar el problema de investigación y podamos trabajar entonces con las fases siguientes. Sí. Claro, nos falta hablar de la justificación y demás, pero pues vamos a darle cabida a eso poco a poco. Durante este diciembre terminemos Dígame, Héctor. ¿Qué posibilidad existiría de que sigamos manteniendo conexión, por lo menos los que estemos más motivados, a través de los Gmail privados? Cuestión de que podamos ir recibiendo de su parte algunas sugerencias. Claro, claro que se puede, Héctor. Lo que pasa es que, como le digo, recuerde que son demasiados trabajos, entonces de repente yo no puedo hacer la función del tutor. Sí puedo orientar un poco, pero sí podemos, claro, mantenerla. No puedo hacer una tutoría, digamos, con todas las de la ley, porque pues son muchos trabajos. Igualito, pues vamos a dedicarle un tiempo en diciembre a esto. Sabe que siempre me llama mucha atención que metodológicamente usted habla con 5 metodólogos y los 5 te dicen aristas diferentes. Entonces es difícil que todos se pongan de acuerdo con respecto a un procedimiento como tal en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que trabajar entonces con la línea de lo que están evaluando, porque es la que te va a evaluar. Obviamente sí, porque estamos haciendo en el campo de la investigación social y pues el campo de las ciencias sociales es muy abierto. Si existen divergencias metodológicas en el campo de las ciencias naturales, ahora imagínense en el campo de la investigación social. Lo que lo va a sustentar a usted es, de repente, como dice usted, irse por el lado de quien le está evaluando, pero también es la clarificación de los conceptos, de cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, todo eso, mientras usted lo tenga claro y usted tenga sustentos de lo que está afirmando, de que lo que usted está afirmando lo dice porque pues en la realidad es así por X causa, todo va a ir muy bien. Es decir, de repente puede hacer algunas puntualizaciones que le pida a un metodólogo, pero va a estar ubicado dentro del campo de lo acertado, por llamarlo así de alguna forma, porque no vamos a decir que es cierto, real o verdadero, sino digamos lo requerido, para decirlo en términos más amplios. Entonces voy a finalizar en este momento la reunión y ya les informo. Creo que en unos minutos, no sé si vamos a continuar, pero bueno, si continuamos, lo haríamos entre unos minutos y nos comunicaríamos por el grupo de WhatsApp. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, estén pendientes.